Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 125. Quizás, a los ojos de Baruzu, ella es solo Ran Baruzu, así que al final, realmente lo superaste. Fuera de la pantalla, Ram, que había estado mirando sin parpadear la pantalla que se había quedado completamente negra, escuchó ese último sonido amortiguado que salía del campo de nieve y lo confirmó. Entonces, ella dejó escapar un suspiro. Su puño cerrado se aflojó lentamente y colgó flácido a su costado, hilos de sangre rodando por su palma por las heridas que sus propias uñas le habían abierto. Como alguien que tenía los recuerdos de esta línea mundial, alguien que incluso podría llamarse testigo de primera mano de la historia que se desarrollaba en la pantalla, Ram, por supuesto, sabía que al final no había muerto aquí. De lo contrario, nunca habría habido la agonizante prueba que siguió. Anhelando ser liberada, pero incapaz de ser liberada pase lo que pase, ese era precisamente el vínculo enredado y maldito entre ella y Baruzu. Ante este pensamiento, los ojos escondidos detrás de su corto cabello rosado revelaron una tristeza inconfundible, e inconscientemente se acercó al cuello, donde no había nada en absoluto. Y, sin embargo, siempre sintió que la cadena de sujeción que Baruzu le había sujetado con sus propias manos todavía colgaba allí. Las yemas rosadas de los dedos de Ran rozaron su propia clavícula, el vacío hueco dentro de ella casi la volvió loca en ese mismo momento. ¿Por qué demonios había sobrevivido en la nieve ese día? Durante los 2 años que había estado encarcelada por Natsuki Subaru, había reflexionado sobre esta pregunta innumerables veces. Al final, ella había encontrado la respuesta en su mirada cada vez que Natsuki Subaru venía a la cámara sellada a visitarla. Baruzu probablemente quería ser liberado. Y ella era la herramienta más conveniente para ello. Una herramienta que podría seguir odiándolo para siempre, uno que, cuando llegara el día, podría dejarlo morir en paz, pero sorprendentemente, ella no sintió insatisfacción al respecto. Que sea su compensación para Baruzu, porque hacía tiempo que sabía que la muerte de Ren no tenía nada que ver con él, y que su propia búsqueda pasada e intentos de matarlo le habían traído un sufrimiento ilimitado. Así que esta fue la última ternura que pudo ofrecerle a Baruzu, para concederle la libertad con sus propias manos, en el momento en que deseaba morir. Precisamente por eso, incluso después de conocer la verdadera causa de la muerte de Ren y perder todo propósito en la vida, se había obligado a seguir viviendo, esperando a que llegara ese día. Solo, qué lástima. El día en que Pandemonium fue atacado, había escuchado el rugido que sacudía la tierra desde afuera, y con el corazón tranquilo había esperado a que Baruzu acudiera a ella para liberarlo. Pero al segundo siguiente, fue arrojada de regreso al pasado, y ni siquiera había logrado cumplir la promesa que había jurado unilateralmente. A poner fin al sufrimiento de Baruzu. Y ahora, ella había aparecido inexplicablemente en este misterioso espacio, participando en esta llamada visualización. Ella realmente no entendía lo que este espacio de visualización estaba tratando de lograr. Fue simplemente para exponer su vergonzoso pasado, para hacerla expiar. Pero la emoción del remordimiento, ella ya la había saboreado una y otra vez durante esos días de encarcelamiento. Sus experiencias pasadas también las había recordado innumerables veces. Y así, a pesar de que había aprendido de la visión anterior que Baruzu podría regresar con la muerte, ya había hecho sus conjeturas sobre cómo se desarrollaría la trama posterior. O mejor dicho, ella estaba segura de ello. En ese desierto helado y nevado, incluso después de matarla, a Baruzu le resultaría difícil sobrevivir. Probablemente, después de estar completamente agotado, provocaría inevitablemente el regreso de la muerte, ¿no? Y cada vez, quizás también Baruzu, después de intentarlo innumerables veces, había descubierto que hiciera lo que hiciera, nunca podría deshacerse de ella, ese tonto lleno de ira y sospecha, hasta que fue llevado al borde del colapso mental. Hasta que desarrolló una especie de apego enfermo y retorcido hacia ella. Ram analizó con calma las escenas que podrían aparecer a continuación en la pantalla, sin sentir vergüenza alguna por lo que acababa de considerar.
Después de todo, aunque ella no sabía exactamente cómo Barusu la consideraba en su corazón, este supuesto apego enfermo probablemente era solo hacia una herramienta. Salvarla de la nieve probablemente fue solo porque él no quería renunciar a ella, esta herramienta que, en cierto sentido, había sido reconocida. Pero al segundo siguiente, cuando la pantalla se iluminó de nuevo, Ram se congeló en su lugar, todas sus conjeturas anteriores se disolvieron en nada. O mejor dicho, no resistieron en absoluto. Porque lo que se mostraba en la pantalla no era, como ella había imaginado, Natsuki Subaru regresando muerta y luego comenzando de nuevo. Quizás murió tantas veces que simplemente se saltó por encima, la voz de Ran tembló, un enorme pánico irrumpió en su corazón, tanto que descuidadamente dejó escapar sus pensamientos internos. Pero su voz débil solo llamó la atención de Rem, que estaba sentado más cerca de ella. «Hermana, ¿estás bien?» Rem volvió la cara, lanzando una mirada preocupada y dolida hacia Ram. En ese momento, a Rem también le dolía el corazón, porque entendió claramente que más de la mitad de esas descripciones del destrozado mundo interior de Subaru en la pantalla anterior se debían a sus propias traiciones a Subaru en los bucles anteriores. Ahora, al ver a las dos personas más importantes de su vida, su hermana y Subaru, convertidas en enemigas acérrimas debido a su muerte, su corazón sintió como si estuviera siendo cortado por cuchillos. Lo único que podía ofrecerle un poco de consuelo era que esta visión le había explicado, desde el principio, que se trataba simplemente de una historia de un mundo posible, uno que realmente no existía, probablemente. Quizás fue un poco astuto pensar de esta manera, pero Ren realmente ya no pudo soportar un golpe mayor. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba agradecida por esta visión, porque finalmente se había respondido a cierta duda en su corazón. Es decir, ahora entendía la razón por la que Subaru, derrumbándose en la azotea de la capital real, le había rogado que huyera. Fue por la existencia de Red Turumba y de At. Subaru había estado soportando silenciosamente un sufrimiento que nadie conocía. Subaru había estado enfrentando estas cosas aterradoras todo el tiempo. En ese entonces su espíritu ya había estado al borde del colapso, ¿no? Y afortunadamente, en ese entonces ella había tomado la mano de Subaru y escuchó el grito de ayuda desde el interior de su corazón. Ante este pensamiento, el corazón de Rem volvió gradualmente a la vida, como si se le hubiera vertido un manantial de agua nutritiva. Su corazón latía y latía con fuerza, y sus mejillas se sonrojaron débilmente. La culpa que había cargado todo este tiempo, por fugarse con Subaru y dejar atrás a su hermana y Lady Emilia, se aflojó un poco. Porque amaba a Natsuki Subaru, porque no había dejado que su esposo caminara por el miserable camino por el que había caminado el Subaru en la pantalla en el pasado, ella, sentí un alivio genuino y una medida de redención. Ante este pensamiento, Ren no pudo evitar mirar con ternura y dolor a su hermana Ram a su lado, apretando silenciosamente su agarre y entrelazando sus 10 dedos, esperando que este pequeño gesto pudiera transmitir sus sentimientos. ¿Y qué hay de ti, la hermana que probablemente proviene de ese mundo posible en la pantalla? Con un rostro tan afligido, su corazón rebosante de remordimiento y dolor, Ren realmente esperaba que su querida hermana también pudiera encontrar la redención, incluso si era la hermana de otro mundo. En un lugar en el que nadie se dio cuenta, Ren soltó un leve suspiro. Mientras tanto, al otro lado, ante la llamada de la hermana pequeña que una vez había apreciado llamado más, Ram no tuvo atención de sobra para nada más. Miró al frente con los ojos muy abiertos, respirando rápidamente como una jugadora que no podía permitirse perder, esperando que se revelara la verdad que ya había adivinado pero que no se atrevía a creer. Pero la pantalla en sí misma no tenía conciencia. Simplemente, de manera plana, continuó reproduciendo la historia posterior con texto narrativo e imágenes retrospectivas. Y así Ran lo vio. La pesada piedra agarrada por la mano de Natsuki Subaru se levantó en alto, y luego se estrelló. Se desplomó, en el suelo vacío a su lado, allí en la imagen. Él lo tenía, perdido. El corazón de Ram se contrajo, pero al segundo siguiente ella instantáneamente negó su propio pensamiento, debido a la mirada en los ojos de Natsuki Subaru. Siguiendo la línea de visión de Natsuki Subaru, todos pudieron verlo con claridad. Ram yacía desplomada y débil en la nieve, con la mitad de la cara enterrada en ella.
Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, y la mitad expuesta de su rostro y sus labios se volvían rápidamente de un negro azulado oscuro. Cualquiera con ojos podía ver que la vida de esta chica de cabello rosado era como una vela que se agita en el viento. Tal vez al instante siguiente perdería hasta el último aliento. Natsuki Subaru podía verlo con la misma claridad. Y así, simplemente se sentó allí en la nieve, inexpresivo, con la piedra en la mano todavía descansando en el suelo vacío junto a Ram. Su mirada hacia Ram estaba llena de odio, de agonía y, sin embargo, de esperanza, como un hombre que se ahoga y que había descubierto la única paja en la superficie del agua. Y él absolutamente no permitiría que esa única paja se escapara así. Entonces, en el momento siguiente, bajo las miradas incrédulas de todos en los asientos de observación, Natsuki Subaru levantó la piedra de nuevo, y luego la estrelló brutalmente contra su propia cabeza. Golpe, golpe, golpe. Un impacto amortiguado tras otro resonó en los oídos de la audiencia en el área de observación. Una autoaniquilación tan brutal, tan despiadada, hizo que a todos se les abrieran los ojos de par en par y se les abriera la boca, conmoción mezclada con miedo. Algunos ni siquiera habían descubierto por qué Natsuki Subaru se había suicidado de repente. Pero, Ram entendió. Al ver esta escena, casi todas las células de su cuerpo temblaban. Porque esta escena anuló todas sus conjeturas anteriores, junto con la comprensión de Natsuki Subaru que había presumido tener. Ella sabía por qué Natsuki Subaru había cometido, sin previo aviso, un acto tan autodestructivo. Fue porque, ella estaba a punto de irse. Con las heridas en su cuerpo más el uso excesivo de su maná, entendió claramente que la versión de sí misma en la pantalla estaba completamente más allá de salvarse. 10 muertes y ni una pizca de vida. Ella había pensado que en este bucle Barusu había muerto por no poder salir él mismo de la nieve. Pero ella nunca imaginó que él había, precisamente porque sabía que ella se estaba muriendo, elegido sin la menor vacilación quitarse la vida. No lo hagas. No lo hagas. Al principio, el llanto de Ram era solo inconsciente, pero gradualmente el pánico y el dolor en su corazón la hicieron incapaz de contenerse de gritar en voz alta, sin importarle en lo más mínimo, incluso cuando atrajo la atención de todos hacia ella. Porque se había dado cuenta del gran precio que Natsuki Subaru tendría que pagar para salvar esta versión de sí misma, cubierta de tales heridas, su maná completamente agotado. Eso podría ser un número incontable e inconmensurable de muertes. Los ojos de Ram estaban llenos de lágrimas, su rostro atormentado por el dolor. Ella se había equivocado hasta un grado absurdo. Ella había supuesto que poner fin a la vida de Barusu era la ternura que le estaba otorgando, una ofrenda unilateral de su devoción y buena voluntad. Pero solo ahora lo entendió de repente. Barusu nunca la había tratado como una herramienta, ella era la paja flotando en el agua. Un hombre que se ahoga agarra una pajita y gana un breve momento para respirar. Y la paja, debido a que fue agarrada con tanta fuerza, no fue arrastrada por la corriente embravecida. Entre ella y Barusu, nunca había sido una cuestión de quién salvó a quién. Los dos habían estado todo este tiempo acurrucados juntos para calentarse, salvándose el uno al otro. Ram de repente sintió una ola de frío e inconscientemente se envolvió con los brazos, acurrucándose en una bola. De repente, casi tenía miedo de seguir observando, porque incluso sabiendo ahora que existía el regreso de la muerte, no podía imaginar cómo su yo gravemente herido en ese entonces había sido sacado de la nieve por un Natsuki Subaru igualmente exhausto. En su memoria, precisamente porque haber sido rescatada de la nieve había sido tan fácil, inconscientemente había pasado por alto esta parte de la experiencia. Pero ahora, examinándolo de nuevo, se dio cuenta de lo difícil que era realmente este camino que Natsuki Subaru había tomado para salvarla. Y se dio cuenta de lo extraordinario que era su lugar en el corazón de Barusu. Ella siempre había pensado que no era más que una herramienta a los ojos de Barusu, pero ¿quién arriesgaría su propia vida por una herramienta? Quizás, a los ojos de Barusu, ella era simplemente Ram. Capítulo 126. Imu Televisión se estrena oficialmente en la pantalla, las imágenes comenzaron a parpadear rápidamente. Natsuki Subaru muriendo una y otra vez, y comenzando de nuevo, una y otra vez.
La razón por la que se omitió de esta manera fue quizás porque no era una parte particularmente importante de la historia, o quizás porque estaba entretejida con demasiadas muertes repetitivas y sin sentido. Pero ninguna de las personas sentadas en los asientos de observación podía considerarse ordinaria. Entonces, incluso con estas imágenes que parpadeaban rápidamente, fue suficiente para que distinguieran el texto adjunto y entendieran lo que había sucedido. Una y otra vez, una y otra vez. Natsuki Subaru intentó todos los métodos que se le ocurrieron para sacar al carnero herido y moribundo de la nieve, y esto solo ya le había costado la poca fuerza de corazón que le quedaba. El corazón y la mente desgastados hasta el agotamiento, el cuerpo completamente agotado. Tan miserable que deseó poder cerrar los ojos para siempre y simplemente hundirse en un sueño eterno. El Natsuki Subaru que sacó al carnero inconsciente de la nieve estaba exactamente en ese estado. Pero la cruel realidad era esta. La hermana mayor que una vez había cuidado, y que ahora era la persona que más le importaba, Ram, le había vuelto a dar un problema imposible. Como si la maldición de la mansión lo hubiera seguido una vez más, sin importar cuántas veces reiniciara, Ram se debilitaría demasiado y moriría ante sus ojos. Aún así, al final, logró encontrar la razón. Todo esto se debía a que el cuerno sobre la cabeza de Ram, lo más vital para la raza Oni, se había roto, por lo que normalmente necesitaba una reposición constante de grandes cantidades de maná. Durante la persecución anterior en la que ella lo había cazado todo el camino, el maná de Ram hacía tiempo que se había agotado por completo. Sin embargo, de todas las cosas, el propio Natsuki Subaru no sabía nada de magia, y no tenía forma, y mucho menos conocimiento de cómo reponer el maná de Ram. Y así, en este momento se vio obligado a enfrentar un grave problema. Encontrar una manera de salvar la vida de Ram. Para eso fue al pueblo a buscar ayuda de los guardias, rogando ansiosamente a los transeúntes en las calles, e incluso ingresando a todos los lugares que pensó que podrían contener una forma de salvar a Ram, buscando una solución. Innumerables reinicios, innumerables muertes, y durante todo ese proceso sufrió engaños y traiciones incontables. Pero con cada muerte, aquellos que lo habían engañado y traicionado se convertían en los mismos escalones por los que subía hacia una posición más alta. Al final, encontró la manera de mantener vivo a Ram, una especie de cristal de maná, y para recolectar continuamente estas piedras mágicas, fundó una sociedad secreta, las Pléyades, pero el precio era que su corazón hacía tiempo que estaba plagado de agujeros, cubierto de grietas por todas partes. Sensible, irritable, desconfiado, esa era su imagen a los ojos del mundo. Los pequeños comerciantes lo llamaban villano, RGI, debido a sus métodos indescriptiblemente retorcidos y tiránicos, se ganó un título infame. El rey de la purga. Las imágenes en la pantalla finalmente se congelaron sobre el sombrío y opresivo pandemonio. Sentado en lo alto del trono, Natsuki Subaru vestía un kimono solemne de tono negro y alrededor de su cuello, como si ocultara algo, llevaba una bufanda naranja bien enrollada. Debajo de sus ojos cansados y mortalmente quietos había pesadas ojeras, y su frente parecía eternamente unida, cautelosa pero al mismo tiempo como si soportara algún tipo de angustia mental. De pie a su izquierda y derecha, respectivamente, estaban el rayo azul Cecilus Segmunt y el Admirador. Estaban estos dos y solo estos dos, y esto dejó atónitos a casi todos en los asientos de observación. Porque nunca habían esperado que al lado del Subaru Natsuki de ese otro mundo no estuviera ni uno solo de ellos, sino dos figuras desconocidas que ni siquiera habían aparecido en este espacio de observación. Es cierto que habían oído hablar de la reputación de estas dos celebridades de otras naciones. Pero enfrentarse a compañeros de orígenes tan desconocidos no podía evitar hacer que uno se preguntara y se preocupara. ¿Eran realmente dignos de confianza? No importa cómo lo mires, ¿no estarían mejor ellos, las personas que conocieron a Subaru? Aunque en ese momento, algunos de ellos aún no conocían a Subaru. Otto, por ejemplo, sintió en su corazón en este momento un respeto y admiración aún mayores por Natsuki Subaru. Pensar que incluso en tal estado mental, el señor Natsuki había sido capaz de construir una vasta organización de la nada, todo por su cuenta, e incluso había reclutado tantas potencias confiables como sus ayudantes. Verdaderamente digno del señor Natsuki.
Y justo cuando todos reflexionaban en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, de repente sonó una nota discordante. Una figura esbelta se puso de pie, con el cabello plateado suelto, y caminó rápidamente hacia Ram. Por fin, se detuvo, asomándose sobre Ram desde arriba. Lady Emilia, ¿qué es lo que pretendes hacer? Por favor, no actúes precipitadamente. Rem reaccionó de inmediato. Al ver a Emilia dar 2 pasos atronadores hacia su hermana mayor con un impulso tan feroz, se dio cuenta de que Lady Emilia estaba enojada por las imágenes en la pantalla. Así que inmediatamente se puso de pie para proteger a Ram, abriendo los brazos con expresión nerviosa. No culpes a mi hermana, todo es por mi culpa. Rem quería cargar con toda la culpa ella misma. Ya fuera su hermana o Lady Emilia, sentía culpa por ambas y no quería que las lastimaran. Pero en el siguiente segundo, acompañado por un golpe crujiente, y bajo las miradas de asombro de todos, Rem fue golpeada hacia un lado por un movimiento despiadado de la mano de Emilia, y se podía ver claramente que su mejilla se hinchaba roja en ese instante. En este espacio de visualización donde se suprimía la fuerza de todos, la constitución de Rem en este momento no era diferente de la de una persona común. Sin embargo, extrañamente, la regla de este espacio que prohibía el uso de cualquier forma de fuerza parecía en este momento no tener ningún efecto en Emilia. De hecho, eres tú quien debe ser culpado y después de enterarme de todo lo que sucedió después, estuve aún más seguro de ello. Así que verte actuar, fingiendo que te duele el corazón por Subaru, es realmente nauseabundo, Rem. Emilia se cernía sobre ella, un resplandor azul violeta irradiaba de los ojos que miraban a Rem, su tono frío y escalofriante, tanto que casi todos los presentes la sentían completamente desconocida en este momento. Decir cosas como Subaru es mi héroe. No me hagas reír. Crees que lo amabas lo suficiente, pero ¿sabes cuántas veces cazaste a Subaru? Cada martillo que lanzabas en esos bucles de muerte era una cuchilla clavada en ti mismo. Tú también lo entiendes, ¿verdad? Mezclada en este supuesto amor tuyo hay sangre que nunca podrás lavar por el resto de tu vida. Y ese tipo de amor, Subaru no lo necesita. Emilia habló con una sonrisa burlona y llena de malicia, y finalmente emitió su veredicto frío y cruel. Recordó los recuerdos que se le habían agregado a la mente después de la última mazmorra. Recuerdos desde la perspectiva del yo en la línea de la codicia. Al final del arco Manor, la escena de Rem sonriendo mientras discutía el futuro con Subaru. Comentarios. Y la escena de Rem siendo víctima del ataque de glotonería, visitada por Subaru muchas veces al día, cuidada día y noche. Todos y cada uno de ellos, uno tras otro. Celos, rencor, envidia, no. La dependencia y posesividad hacia Subaru traídas por los recuerdos de la línea de la codicia, se entrelazan con los recuerdos de la línea de la ira, de ser dejado de lado, abandonado por Subaru al final. Se transformaron en una oleada tras otra de emociones negativas que atravesaron la mente de Emilia, sumergiéndola en un estado que rayaba en la locura. ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tienen ya fuera Ram o Rem, siempre que hicieran algo mal, Subaru podría perdonarlos sin cesar, incluso salvarlos? ¿Y qué hay de ella? Ella le había confesado su amor a Subaru, y lo que recibió a cambio fue su despiadado abandono. Tan celoso, tan celoso. Te quiero mucho, Subaru. Emilia bajó la cabeza, y sus ojos anchos, profundos y oscuros, sus palabras y tono cargados de malicia, hicieron que Rem, que se había desplomado en el suelo, retrocediera un paso, sus ojos también se llenaron de miedo. Después de escuchar las palabras de Emilia, ni siquiera pudo pensar en preguntar cómo Lady Emilia se había enterado de las palabras que solo le diría a Natsuki Subaru mucho más tarde, porque los recuerdos de ella cazando a Natsuki Subaru en los primeros bucles mostrados en la pantalla ya habían aparecido ante sus ojos una vez más. En el pasillo, había destrozado a Natsuki Subaru en pedazos, y el globo ocular manchado de sangre pareció rodar en este momento justo ante ella. Y el sonido de las cadenas en el bosque no es así, detente. Rem se agarró la cabeza y se acurrucó en el suelo, sacudiendo la cabeza en una negación llorosa, rompiendo a sollozar en voz alta. Pero al segundo siguiente, su llanto fue repentinamente ahogado por un sonido abrupto y nítido. Bofetada. Rem levantó la vista sin comprender, y vio que su hermana mayor, Ram, todavía con la pose de haber dado una bofetada, se interponía entre ella y el peligro.
y su dama Emilia mantuvo su postura con la cabeza vuelta hacia un lado. Sin embargo, de manera muy extraña, Rem notó que Lady Emilia sonreía. Incluso después de haber sido abofeteada por su hermana, seguía sonriendo, y parecía inquietante y profundamente inquietante. «Ram Steele, ¿todavía tienes el descaro de golpearme?» Ante la pregunta de Emilia, Ram la miró fijamente por un momento con cara fría, luego habló lentamente. «Si no me equivoco, deberías ser alguien del mismo mundo que yo, ¿verdad? No actúes como si creyeras en Baruso en ese entonces. La deuda que le debo, también la pagaré junto con la parte de Rem, pero esa no es razón para que te enojes con Rem. ¿Ajustar viejas cuentas? Bien, entonces resolvamos estos viejos puntajes». Emilia de repente dio un paso adelante, la amplia hinchazón de su pecho casi presionaba contra Ram, los dos entrecerrando los ojos, ninguno de los dos dispuesto a ceder. Hacia esta doncella de cabello rosado, que era aún más favorecida por Subaru, los celos en el corazón de Emilia en este momento alcanzaron su punto máximo. Casi deseaba poder matarla. Pero antes de eso, quería aplastarla, acusarla, hasta que la otra se derrumbó psicológicamente y admitió la derrota. Solo entonces se aliviaría un poco el odio dentro de su corazón. El día que murió Rem, en realidad sabías desde el principio que no fue Subaru quien mató a Rem, ¿verdad? Solo piénselo. Una persona común sin la fuerza para atar un pollo, que no sabía nada de magia, de alguna manera logró matar en silencio a un poderoso Oni, sin que se encontrara el más mínimo rastro de veneno en su cuerpo después. Entonces, aunque tu boca dijo que Subaru la mató, en verdad, incluso tú, que lo cazaste tan desesperadamente, probablemente no lo creíste en tu propio corazón. Emilia rugió con los dientes apretados, sus palabras como la lanza más afilada, golpeando el lugar más secreto dentro del corazón de Ram. La cara de Ram se puso pálida en un instante, su mano derecha agarró el reposabrazos del asiento a su lado con todas sus fuerzas, apenas logrando evitar retroceder o colapsar, pero sus piernas en este momento temblaban honestamente. Ella misma lo sabía. Ram se preguntó en silencio en su corazón, pero estaba destinada a no recibir ninguna respuesta. Fue entonces cuando Emilia volvió a hablar, con burla y suspiro, presionando a Ram. Después de que haya pasado tanto tiempo, ni siquiera puedes admitir esto. El hecho es que entendiste que quien mató a Ren no era Subaru, pero aún así elegiste cazarlo, descargar tu ira sobre él. Por fin, Emilia entregó fríamente su evaluación. Se rindió, lo rechazó, sintió miedo, luchó. Ran, Trulli, realmente eres ira, ¿verdad? Capítulo 127. Elsa, no seas tan infeliz, sonríe. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste callado de nuevo de repente? Parece que finalmente has reconocido tu verdadera naturaleza, ¿verdad, Ram? Al ver a Ram agachar la cabeza y apretar los puños en silencio, Emilia no mostró la menor intención de soltarla. En comparación con la presión que esta doncella de cabello rosado había infligido alguna vez a Subaru, lo que estaba haciendo ahora realmente equivalía a nada. Y una mujer como esta todavía quería pelear con ella por Subaru, ¡qué desvergonzada! El pensamiento hizo que todo el cuerpo de Emilia se agitara con emociones oscuras y hirvientes. Pero justo entonces Ran levantó repentinamente la cabeza, apretó los dientes con una expresión feroz, y la magia de las cuchillas de viento brotó de todo su cuerpo, distorsionando incluso el aire mismo, como si estuviera a punto de arremeter y golpear en cualquier momento. Eso es suficiente. Ni siquiera pienses en lastimar más a Lia. De repente, una figura del tamaño de una palma se interpuso frente a Emilia, su tono pausado llevaba una inconfundible nota de advertencia. Señor Puck, no, Puck, este es un asunto entre nosotros dos. Por favor, hágase a un lado. Dijo Ran con los dientes apretados. No, por supuesto que no lo haré. Después de todo, soy el tutor de Lia, así que lo siento mucho, pero no hay duda de que estoy del lado de Lia. Flotando en el aire, Puck mantuvo una adorable y sonriente fachada. Sin embargo, en ese momento, el pelaje de todo su cuerpo emitía un tenue resplandor, como si su magia hubiera sido preparada hace mucho tiempo y estuviera lista para desatarse. En otras palabras, pequeña doncella de cabello rosado, si no sabes cuándo retroceder, entonces te mataré, ¿de acuerdo? Puck pronunció las palabras más aterradoras en el tono más tranquilo, pero nadie pensó ni por un segundo que estaba bromeando. TCH.
Ram soltó un resoplido frío, claramente reacio a ceder. Así como la regla que prohibía la violencia no tenía poder sobre Emilia, ella también podía, por supuesto, ejercer su propia fuerza. Y aunque por alguna razón parecía que Puck frente a ella también había recuperado su poder, bueno, ¿quién era ella? Como la heroína absoluta de la ruta del Rey de la Purga, una mujer que con razón podría llamarse la consorte del Rey de la Purga, seguramente no habría ningún problema en coronarse como una reina de la presión. Entonces, el papel de Ram solo había sido presionar a otros, desde cuando era el turno de alguien más de presionarla a ella. Sin embargo, antes de que estallara el creciente descontento de Ram, la atmósfera sofocante y estancada entre el grupo se hizo añicos por una risa lánguida que se levantó repentinamente, perezosa como un escorpión venenoso. Jeje, realmente no quiero interrumpirlos a todos, pero al ver a ese hombre reducido a tal estado por estas dos doncellas, una de cabello azul y otra de cabello rosado, bueno, Even, incluso yo me encuentro un poco insatisfecho. Elsa habló despreocupadamente, metiendo el dedo sin hacer nada en una herida en su propio brazo, una herida que ella misma había abierto casualmente con la daga curva que portaba. Ah, Elsa, no te enojes tanto. Meili, que era la más cercana a Elsa, hinchó las mejillas y habló con dolor y preocupación. Pero no estoy molesto en absoluto. La atención de Elsa se desvió y soltó una risa ligera y despreocupada en negación. ¿Estás tan molesto? Meili se cruzó de brazos y cerró los ojos, recitándolo como si se lo supiera de memoria. Cada vez que Elsa está molesta, siempre hurga en sus propias heridas. ¿Es así? Elsa volvió a preguntar. Así es como es. Meili y Elsa continuaron su pequeño intercambio aparentemente inútil en las gradas de espectadores, como si nadie más existiera. ¿Es así? Así es como es. A Even incluso Meili lo dijo, así que debe ser verdad. Elsa de repente entendió. Cada vez que se sentía inquieta e infeliz, de hecho tenía este pequeño hábito. Y este comportamiento instintivo fue quizás una prueba irrefutable de cuánto le importaba a Subaru. En este punto, no tenía sentido negarlo, aunque en primer lugar nunca había sido del tipo que controlaba sus sentimientos. Elsa inclinó hacia atrás su limpio cuello mientras pensaba esto. Entonces, como si algo se le hubiera ocurrido, volvió la cabeza. Bajo las miradas aterrorizadas o disgustadas de todos los atraídos por su voz, Elsa mantuvo su sonrisa habitual y habló con quienes habían vuelto sus ojos hacia ella. Ah, así es, acabo de mentir. Lo que siento en este momento no es simplemente insatisfacción. Ese hombre llamado Natsuki Subaru es, para mí. Mientras hablaba, Elsa de repente se congeló. ¿Cómo se suponía que iba a describir la relación entre los dos? ¿Qué tipo de relación era, de todos modos? Para alguien como ella, esta pregunta era demasiado complicada y un poco extravagante. Pero, inesperadamente, no le disgustó el proceso de reflexionar sobre la respuesta. Sus pensamientos se desviaron gradualmente y, de alguna manera, Elsa recordó de repente una tarde completamente normal. En ese entonces, ella, Meili y ese hombre habían estado descansando en una de sus fortalezas. Esta comisión fue otro éxito perfecto, ¿no? Eso significa que estamos un paso más cerca de ser asesinados por ti. Shideki se recostó contra un viejo sofá en mal estado, mirando al hombre sombrío sentado erguido en el centro, y habló perezosamente así. Natsuki Subaru, manteniendo la postura de las manos cruzadas y apoyado debajo de la barbilla, soltó un resoplido frío ante sus palabras, pero hoy, inusualmente, no dio esa única respuesta sin dudarlo, como siempre lo había hecho. Cayó en un inquietante silencio por un momento, y luego decidió no responder a la pregunta de frente. En cambio, se volvió para mirar a Meili, que estaba sentada a su lado abrazándole el brazo, y preguntó. Ahora que lo pienso, he tenido la intención de preguntar por un tiempo. Aparte de Elsa, ¿por qué es que tú, Meili, elegirías estar de mi lado también? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Al escuchar que ahora también le preocupaba a ella, Meili, que había estado apoyada en Natsuki Subaru con una sonrisa feliz, viéndolo a él y a Elsa pasar por sus bromas habituales, abrió los ojos, algo sorprendida. Ella soltó un dedo para golpearse los labios y lo pensó bien.
Pensando que, dado que el gran hermano le había preguntado, seguramente debía haber un significado más profundo detrás de eso, comenzó a devanarse los sesos con fuerza. Esta pregunta, estaba preguntando por su actitud, o sobre su visión del gran hermano. Para ella, Elsa era como una madre, así que el hermano mayor, que era amado por Elsa, sería como una figura paterna. No, eso no está bien. Meili negó con la cabeza vigorosamente. Si tuviera que decirlo, entonces para ella, Subaru era más como un hermano mayor. Para Meili, Subaru es como un hermano mayor. Meili declaró con certeza. Pero al segundo siguiente, soltó un grito de dolor. Natsuki Subaru le había dado un golpe en la coronilla. Entonces las palabras disgustadas de Natsuki Subaru llegaron a sus oídos. Frunciste el ceño y te hiciste muecas durante años, y pensé que en realidad estabas pensando en algo, pero te desviaste por completo, ¿verdad? Te pregunto por qué elegirías ayudarme. ¿Es por Elsa? Esta vez Meili lo entendió. Ella aplaudió y rápidamente dio su respuesta. Ah, entonces eso es lo que estabas preguntando. ¿Pero qué tiene de extraño? ¿No estábamos el gran hermano y yo haciendo cosas juntos desde el principio? Así que sigamos así y encontremos trabajos más interesantes para que yo pueda ayudar. Ante sus palabras, Natsuki Subaru se agarró la cabeza sin poder hacer nada y soltó una risita suave. Se siente como una respuesta extraña y indirecta de cualquier manera, pero no importa. Por lo menos, en este momento, ya somos camaradas. Con eso, volvió la mirada hacia Elsa, dejó que se demorara un momento y luego preguntó. Entonces, Elsa, ¿qué hay de ti? Capítulo 128. Así habló Elsa Granert entonces. Elsa, ¿qué hay de ti? ¿No siempre has estado esperando cómo podrías matarme? Entonces, al tener tanta prisa por dejar que te mate, tal vez perderás la oportunidad de abrirme el vientre nunca más. Natsuki Subaru extendió las manos, hablando en tono de broma. Ah, así es, esa parte realmente es una pena. Elsa primero reveló una sonrisa arrepentida, pero luego soltó una risita serena. Aún así, para mí, la tentación de ser asesinado por ti y la tentación de examinar tus intestinos después de matarte con mis propias manos son una y la misma cosa. Entonces, ¿por qué? En ese caso, ¿no sería más conveniente simplemente hacer la escritura directamente? Natsuki Subaru lo pensó bien, luego una curva malvada tiró de la comisura de su boca mientras se inclinaba un poco más para preguntar. ¿O es que ya no tienes curiosidad por saber cómo son mis intestinos? En respuesta, Elsa simplemente se agachó, presionó su cálida palma contra el abdomen de Natsuki Subaru y lo miró fijamente a los ojos. Los dos cerraron las miradas por un momento, y luego, como si hubiera confirmado algo, Elsa sonrió débilmente, se enderezó y respondió. No es que no tenga curiosidad por lo que hay dentro de tu barriga. Es simplemente que el valor de hacerlo no es lo suficientemente grande como para hacerme romper la tranquilidad de este momento. Elsa, eso no está bien. A su lado, Meili se puso las manos en las caderas y bromeó. ¿No acabas de decir que las dos tentaciones eran una y la misma? Entonces, ¿cómo es que ahora ya no son los mismos? Oh Dios, lo entenderás una vez que crezcas, Meili. Elsa le lanzó a Meili una mirada regañadora y exasperada, luego mantuvo su sonrisa tranquila y gentil. El recuerdo terminó. Era como si acabara de despertar de un largo sueño. De hecho, incluso cuando recordó esa escena, el cuerpo de Elsa se movió un paso por delante de su conciencia, la hoja curva en su mano se precipitó rápidamente hacia donde estaban Rem y Ram. Y, sin embargo, en este momento su fuerza no se había recuperado como la de Ram y Puck. Entonces, a los ojos de Ram, los movimientos de una Elsa restringida por el poder estaban en verdad plagados de aperturas. El Fura. Frente a Elsa cargando directamente hacia ella, Ram no dudó ni un instante, y desató directamente la magia de cuchillas de viento que había estado cargando durante tanto tiempo. Su abrumador poder fue suficiente para cortar los árboles de todo un bosque por la mitad, y mucho menos Elsa, cuya constitución física había sido suprimida al nivel de una persona común. SHK. Acompañadas por un zumbido violento, las invisibles aspas del viento atravesaron el cuerpo de Elsa en un abrir y cerrar de ojos, tallando una herida espantosa tras otra.
La más grave de las heridas estaba en su cintura, que estaba casi cortada por completo, dejando solo una astilla de carne y sangre pegadas por inercia. Al mismo tiempo, grandes torrentes de sangre brotaron en un instante del rostro, el cuello y los brazos de Elsa, una visión aterradora más allá de toda descripción. Sin embargo, a ella misma parecía no importarle en lo más mínimo en este momento, limpiándose la sangre de la cara con un dedo, llevándola a los labios y lamiéndola con la lengua extendida. Incluso aquí, al final de su vida, mantuvo ese estilo elegante y seductor suyo. Después de todo, era un hábito de ella, entonces este es el verdadero sabor de la muerte. Nada más que esto, después de todo. Qué lástima que al final, no fue mientras era adulado por ese hombre que morí, todavía tan lleno de palabras al borde de la muerte. ¿A quién le importa lo que pienses? La cadena de razones de Ram ya se había llevado al límite por el aluvión de golpes que había presenciado durante la visualización, y por la implacable presión de Rem y Emilia. Y ahora el ataque completamente imprevisto de Elsa contra ella se había convertido en la gota que colmó el vaso. Entonces, con una expresión feroz, Ram le gritó al tambaleante y tambaleante Elsa frente a ella, impulsado por un feo deseo que era mitad ira, mitad euforía. Déjate caer muerto. Una vez más, una tenue luz se apoderó de todo el cuerpo de Ram, pero justo cuando estaba a punto de desatar una segunda brizna de viento, de repente fue abordada por detrás por una pequeña y delicada sombra negra que se abalanzó sobre ella, y el atacante le sujetó ferozmente el cuello. En un instante, la arteria estalló y todo el cuerpo de Ram se convulsionó. Sin embargo, la pequeña y delicada figura que yacía sobre ella parecía completamente ajena a todo esto, solo rasgando y mordiendo en un loco frenesí sin pausa. Por lo que parecía jurar no dejar a su enemigo ninguna posibilidad de supervivencia en absoluto. Todo esto sucedió en el espacio de una sola chispa, y una vez que todos recobraron el sentido, también vieron claramente la cara del que había atacado a Ram. Meili, niña. Elsa, que ya había llegado a sus últimos momentos, notó el acto de Meili de morder el cuello de Ram para vengarla, pero solo tuvo tiempo de suspirar en esta línea. Los últimos momentos de su vida, ella quería dejárselos a ese hombre. Una vez escuchó a Subaru decir que cuando una persona se debate entre la vida y la muerte, su vida pasa ante sus ojos, y en ese breve instante terminan de recordar toda su vida. Pero en este momento no quería recordar su propia vida sin valor, solo quería, en el último momento de su existencia, echar un vistazo más a ese hombre. No, dado que ya era el final, seguramente debería cambiar a una forma diferente de dirigirse a él. En el pasado, era porque no sabía cómo definir la relación entre los dos, por lo que se había acostumbrado a usar ese hombre para referirse a él. Pero ahora, pensando en ello, entre ella y Subaru, eran colegas que realizaban misiones juntos, eran compañeros de equipo, eran socios. Y por supuesto, él también era su empleador. Eran cómplices. Pero, por supuesto, también se entendían. Pero más allá de eso, ella, Meili y Subaru, por supuesto, también eran personas que habían vivido juntas durante mucho tiempo, familia. Elsa levantó la cabeza y miró hacia arriba, en silencio durante un largo rato. No había nada allí, y sin embargo parecía contener su verdadero corazón. Todas sus acciones durante todo este tiempo parecían haber encontrado una respuesta. Chocando con Emilia en los barrios marginales, cortizos, por celos. Luchando hasta el final contra el santo de la espada, sin escatimar nada, todo para salvar a Subaru. Disfrazándose para venir al pueblo por el bien de Subaru. Esperando junto a Meili, llena de anticipación, un segundo encuentro con Subaru. Subaru, Subaru, Subaru. Elsa pareció verlo. Sus ojos, empapados en la sangre que fluía incesantemente hacia abajo, parecían capaces de ver ese lugar vacío claramente escrito con las palabras, Subaru es mi amado. Qué lástima que fue solo en el último momento de su vida que llegó a comprender esto. Elsa. De repente, una voz familiar sonó al lado de su oído. Era la voz de Subaru, la voz que absolutamente nunca olvidaría, la voz de su propia amada. Un rubor se apoderó del rostro de Elsa. En este momento su corazón estaba tan tímido como una doncella en el primer rubor de amor, y al mismo tiempo rebosante de un sabor dulce, dulce. Fue eso, felicidad. Elsa no lo sabía.
Solo sabía que su amado, quizás incapaz de soportar separarse de ella, había venido a verla por última vez. Y así, apoyada por la fuerza que brotaba de quién sabe dónde, Elsa se dio la vuelta para mirar detrás de ella. En el mismo momento en que volvió la cabeza, el entorno a su alrededor pareció ponerse completamente patas arriba, transformándose en un espacio en blanco puro. Un hombre de cabello negro con una túnica larga se paró de espaldas a ella, no muy lejos de donde ella estaba. Como si sintiera su llegada, el hombre de cabello negro se dio la vuelta lentamente, mirándola con una mirada tranquila. «Ah, cariño». Elsa juntó las piernas, su rostro se sonrojó con un brillo rosado. Con un brazo sostuvo su magnífico pecho sobre su pecho, exprimiendo un escote profundo y profundo. Al final de su vida, solo quería expresar lo que había en su corazón, con valentía y ardor. Incluso si el Subaru que tenía ante ella quizás no fuera más que una invención que había conjurado en sus últimos momentos. «Cariño, creo, os amo». Eso dijo Elsa. Comentarios. Capítulo 129. Puedes llamarme, Flugel. Mirando a Elsa frente a él, obviamente en un estado extraño, Natsuki Subaru ahora tenía un poco de dolor de cabeza. Él deseaba demasiado saber por qué las cosas habían tomado su forma actual. La visualización de la película había ido bien, y de repente estalló un conflicto, y Ram y Elsa estaban a punto de morir. Todo esto tenía que remontarse al final de la instancia anterior, cuando había sido arrastrado, sin ninguna razón que pudiera comprender, a este misterioso espacio blanco puro. Al principio, después de un breve momento de conmoción, se dio cuenta de que estaba completamente desnudo, no tenía una puntada. Como persona moderna civilizada, ciertamente no tenía la costumbre de deambular, pero claramente este espacio estaba muy mal, y mucho menos como un lugar donde existía la ropa. Y sin embargo, sucedió algo extraño. En el instante en que la idea de querer ropa surgió en su mente, una hermosa túnica blanca simplemente apareció de la nada ante él. Honestamente, si tuviera que evaluar esta túnica, la llamaría pesada y elaborada, como las vestimentas rituales que un antiguo sacerdote podría usar. No importaba cómo se lo pusiera, algo al respecto simplemente se sentía un poco mal. Pero este espacio en blanco puro parecía casi tener una mente propia. Sintiendo su insatisfacción, inmediatamente creció un enorme espejo de pie en el suelo, permitiéndole observar su apariencia actual. Una túnica ceremonial de color blanco plateado, con un dobladillo ancho y suelto que cubría todo el camino hasta cubrir sus pies. En el centro de la túnica, dos fajas verticales de color marrón oscuro caían del cuello, mientras que el escote estaba equipado con un cuello alto naranja, similar a un pañuelo para proteger la garganta. En general, toda la túnica equilibraba la elegancia de un erudito con la solemne gravedad de un sabio, lo que en realidad se adaptaba bastante bien a los gustos de Natsuki Subaru. La única pequeña lástima fue que este atuendo realmente no coincidía con su propia vibra en absoluto, ni un poco. Muy bien, la tranquila sesión de cambio de vestuario termina aquí. A continuación, Natsuki Subaru iba a comenzar a explorar este espacio. Pero esta vez también, en el mismo momento en que se le ocurrió el pensamiento, este espacio en blanco puro cambió en consecuencia. El enorme espejo de pie que acababa de ayudarlo a ordenar su aspecto elegante se onduló como el agua, su superficie se transformó repentinamente en escena tras escena de imágenes en movimiento. Si tuviera que describirlo, la sensación que le dio a Natsuki Subaru fue como si estuviera viendo una película. No, quizás llamarlo transmisión en vivo sería más apropiado. Porque a través de este espejo vio un cine y, por coincidencia, cada persona sentada adentro era alguien que conocía. Emilia, Betty, Ren, Ram, Reinhard, Khrushchev y los demás. Y antes de que pudiera sorprenderse por esto, descubrió que esta multitud de conocidos lo era, en este mismo momento. Viendo su historia, en la pantalla dentro de ese cine, se estaba reproduciendo la historia de la ira, Silain. Después de observar en silencio durante un rato, Natsuki Subaru rápidamente comprendió que esta era la historia de otro mundo posible. Y parecía ser la causa fundamental que determinó el nacimiento de estos mundos posibles, puntos de ramificación. Naturalmente, un destello de intuición como esta surgió en la mente de Natsuki Subaru. No sabía por qué, pero desde que llegó a este espacio, su cabeza se había vuelto repentinamente cristalina, como si su cerebro, ese procesador, se hubiera actualizado abruptamente.
Pero esto no fue del todo sin previo aviso. Natsuki Subaru en realidad estaba bastante familiarizado con esta sensación. Después de que terminó ese inexplicable conflicto con Reinhard en los barrios marginales, el primer día que llegó a la mansión tuvo la misma sensación de claridad mental. Solo, pensando en ello ahora, lo que vino con eso también fue ese estado mental arrogante. Fue este el precio que él, Natsuki Subaru, tuvo que pagar para fortalecerse. Pero no importó, deja que la tormenta se enfurezca aún más. Creía que podía soportarlo. Todavía no estaba cerca de su límite. De todos modos, volvamos al asunto en cuestión. Después de eso vino la parte en la que vio a Ram, Emilia y Elsa entrar repentinamente en conflicto, que luego explotó de una vez. Que la conciencia de Elsa hubiera llegado ahora a este espacio también fue por su propia instrucción. Debido a que había tomado una pala de viento de Ram de frente, Elsa estaba un poco aturdida. Así que se había movido apresuradamente para proteger su conciencia. En realidad, esto era bastante extraño, ya que, según sus recuerdos y sentimientos actuales, no tenía un cariño particular por Elsa. Era solo que, de alguna manera, una voz en lo más profundo de su ser parecía estar diciéndole que si simplemente dejaba las cosas como estaban, podría llegar a lamentarlo. Entonces que así sea, hazlo y hazlo. Después de todo, siempre había sido un idiota voluntarioso que hacía lo que se le ocurría. Así que ahora, esta farsa debería terminar. Natsuki Subaru dirigió su mirada hacia el enorme espejo, luego, siguiendo esa guía desde lo más profundo de su ser, abrió lentamente la boca. Yo digo que no habrá contiendas en este lugar. En el instante en que cayeron sus palabras, los frenéticos Meili y Ram se separaron instantáneamente. Al mismo tiempo, todos los demás presentes fueron obligados a retroceder a sus propios asientos por algún poder coercitivo, imposibilitados de moverse. Era como si esto viniera de la autoridad central de este espacio, y quien tenía el mayor acceso a esa autoridad era precisamente Natsuki Subaru, de pie dentro del espacio en blanco puro. Por supuesto, simplemente detener la pelea no fue suficiente. La mirada de Natsuki Subaru se agudizó y volvió a hablar. Yo digo que nadie será perjudicado en este lugar. Digo, que todos recuperen la calma y se concentren en la visualización. En el momento en que salieron estas palabras, el cuerpo de Elsa, aún dentro del espacio, comenzó a irradiar una suave luz blanca, disolviéndose poco a poco. O mejor dicho, estaba volviendo a su propio cuerpo. Entonces no fue un sueño después de todo. Ya sea antes o ahora, Darling siempre es un hombre misterioso. Elsa curvó sus labios rojos perfectamente formados en una sonrisa rebosante de seducción. Tal vez me hayas confundido con otra persona. Soy el constructor de este espacio. Puedes llamarme HMM, así es, solo llámame Flugel. Natsuki Subaru tosió violentamente 2 veces, luego, como si nada hubiera pasado, juntó las manos a la espalda y habló en un tono inescrutable, pareciendo alguien con un trasfondo muy grandioso y muy antiguo. HMPH, nada de eso me preocupa. Todo lo que me importa es la respuesta de mi hombrecito. La próxima vez que nos encontremos, recuerda decírmelo con tus propios labios. Al escuchar esto, Natsuki Subaru negó con la cabeza impotente. Realmente no había razonamiento con ella. Esta mujer Elsa era tan lunática como siempre, por lo que era imposible entender lo que realmente estaba pensando. Después de todo, es posible que los dos no compartan las mismas experiencias o comprensión, ni siquiera sean personas del mismo mundo. Natsuki Subaru negó con la cabeza y dejó de pensar en ello, ya que ahora ya sabía de la existencia de este espacio, y por alguna razón había ganado una autoridad tan alta sobre él, como si este espacio le hubiera pertenecido todo el tiempo. Pase lo que pase, más tarde tendría muchas oportunidades de descubrir qué había sucedido en esas otras líneas mundiales y por qué Elsa albergaba un afecto tan profundo por él. Aunque tenía la sensación de que nada de eso resultaría ser una experiencia agradable. Por otro lado, Ram y Elsa, sus heridas sanadas por ese misterioso poder, no volvieron a entrar en conflicto. En cambio, ambos se sentaron sin decir nada en sus propios asientos, sin decir lo que estaban pensando. En cuanto a los demás que no habían sido arrastrados a esta pelea, ellos también seguían conmocionados mientras reflexionaban sobre la peligrosa escena de hace unos momentos.
De repente, sin saber quién se dio cuenta primero, alguien se dio cuenta de que las imágenes previamente congeladas de la pantalla habían comenzado a fluir una vez más, y soltó un grito que llamó la atención de todos los demás. En cualquier caso, el visionado de la película continuó así en medio de una atmósfera extraña que se cernía sobre toda la multitud. Y así, después de 2 años, la decadente mansión Roswell se derrumbó sin hacer ruido. Con las hermanas sirvientas que mantenían la mansión en funcionamiento desaparecidas, Frederica, que había estado de permiso, fue la primera en regresar corriendo. Pero lo que encontró fue Roswell, completamente apático por haber perdido su propósito. El otrora misterioso y grotesco usuario de magia, ahora caminaba hacia su propio camino de ruina como un cadáver andante. Aún así, para retribuir la amabilidad del payaso, Frederica resolvió reconstruir la mansión desde cero. Eso fue lo que ella dijo. Pero aparte de criar nuevas doncellas y atender las necesidades diarias del amo cuyo corazón se había convertido en cenizas, no había nada más que pudiera hacer. Y así, sin saber cuánto tiempo había pasado, vivió un largo periodo que se sintió como una vida separada del mundo. No fue hasta que la mansión enfrentó la crisis una vez más que Frederica pareció despertar, como de un sueño lejano. Pero para entonces, todo sobre la mansión había quedado atrás. Los pasillos que había barrido diligentemente día tras día, la cocina donde se preparaban las comidas y todas esas horas diarias de incesante esfuerzo para reconstruir la mansión, en un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en un mundo blanco puro y deslumbrante hecho de nieve. Y el ser que había provocado todo esto no era otro que alguien a quien conocía muy bien, una vez miembro de este mismo Puck señorial. En medio de una furiosa ventisca, la sombra de la bestia blanca se cernía sobre la mansión, su aterradora presión borraba el cielo y cubría la tierra. Mis disculpas, Frederica. No creo que estés equivocado, pero yo también solo deseo proteger lo que más valoro. La gran bestia habló de repente, pero su tono era helado. Sus labios decían disculpas sin mostrar el menor rastro de remordimiento. Después de todo, él era simplemente un viejo padre, uno que, por el bien de su hija, podría desechar todo lo demás. Capítulo 130. Puck, gran idiota. Bien, sé feliz todos los días, Puck. Ante una cara familiar de la mansión, incluso Puck se mostró reacio a atacar tan fácilmente. Con calma, explicó cuán poco confiable se había vuelto Roswell como patrocinador, y dejó en claro su propia determinación de terminar con todo. Desafortunadamente, la determinación de Frederica de proteger esta mansión llena de recuerdos fue igualmente inquebrantable. Y así, incluso sin la más mínima posibilidad de victoria, opuso una última resistencia. Sin embargo, cuando una ola de viento frío y gélido azotó, en un instante Frederica se convirtió en una escultura de hielo, sellada en escarcha. Y este fue precisamente el comienzo del colapso de Roswell Manor, pequeño espíritu felino, ¿qué le has hecho a mi hermana mayor? Lejos de la pantalla, el rostro de Garfield se retorció mientras daba vueltas y le gritaba a Puck, que estaba sentado en el regazo de Emilia. ¿No es esa mansión la base de operaciones de esa hija tuya medio elfa? ¿Por qué ir y destruirlo sin ninguna razón? Mientras hablaba, la expresión de Garfield se oscureció, como si algo se le hubiera ocurrido de repente. Entrecerró los ojos ligeramente, dimensionando a Puck con una mirada pensativa y sospechosa. «Oye, papi gato de Emilia, ¿no me dices que en realidad eres un topo que se especializa en provocar una guerra civil? He tenido mis dudas sobre ti durante mucho tiempo. En el momento en que sucede algo, no estás por ningún lado, y cuando tu hija está en peligro, duermes como un tronco. Al final, siempre es el gran general quien tiene que cambiar el rumbo». Sentado cerca de Garfield, Otto sintió que la atmósfera se acercaba a un enfrentamiento y rápidamente esbozó una sonrisa tranquilizadora para suavizar las cosas. «Garfield, cálmate ahora. Esta es solo una historia que sucedió en otro mundo de posibilidades, no significa que el señor Puck realmente haría tal cosa. Después de todo, en realidad el señor Natsuki está perfectamente bien, ¿no es así? Lo siento muchísimo, Lord Puck. Mi hermano pequeño está demasiado nervioso por el momento. Por favor, no te lo tomes en serio». Desde un lado, agregó Frederica, tanto apologética como preocupada. Ella tampoco quería que este asunto tensara la relación de todos. Después de todo, estas eran cosas que aún no habían sucedido.
Está bien, está bien. Como todos saben, mi corazón es muy amplio. Puck adoptó una postura relajada y deliberadamente se palmeó el mechón de pelaje blanco puro, parecido a una bufanda, en el pecho mientras hablaba. Y lo que es más, el tono de Puck cambió, y su rostro adquirió abruptamente el aspecto cincelado y duro de un tipo rudo y rudo. Levantando una ceja, miró a la multitud con una expresión atronadora y declaró: frente a mí, Garfield aquí no es más que un gatito. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, toda la habitación se quedó en silencio, y casi todos se sumieron en un inquietante silencio. Algunos quedaron mudos de conmoción, mientras que otros todavía lo saboreaban. ¿Por qué de repente siento un escalofrío corriendo por mí? Felt se frotó los brazos, como si la ridícula expresión de Puck le hubiera puesto la piel de gallina por todas partes. Y en verdad ella no era la única, incluso Julius y el viejo demonio espada sentían lo mismo. Ese pequeño cuerpo de Puck está emparejado con una expresión tan hechizante. No importa cómo lo mires, era francamente extraño. El pobre viejo Wilhelm, tan avanzado en años como él, tuvo que reunir todas sus fuerzas para mantenerlo unido por el bien de la etiqueta. Al menos en la superficie, su rostro no traicionaba nada. Sin embargo, contrariamente a la reacción de todos los demás, Emilia se agarró adorablemente la barriga y se echó a reír. Vaya, Puck, esa cara tuya, ajajaja. No puedo soportarlo, es realmente demasiado divertido. Emilia se secó ligeramente una lágrima con el dedo, una dulce sonrisa aún permanecía en su rostro. Se divirtió fácilmente como ya lo estaba, a pesar de que acababa de enfrentarse con Ram hace un momento. Bajo la influencia de su naturaleza naturalmente inocente, junto con esa misteriosa frase que ahora instaba a todos a mantener la calma, se encontró riendo con bastante naturalidad. En ese momento, pareció haberse convertido brevemente de nuevo en esa despreocupada Emilia. Lia, te reíste. ¡Magnífico! Puck exclamó, su rostro se iluminó de alegría. Fue entonces cuando Emilia recobró gradualmente el sentido, así que la cara ridícula que Puck había sacado deliberadamente en ese momento había sido para animarla. Puck, estabas preocupado por mí. Lia, tu estado en este momento estaba realmente mal. Me molestó. Puck flotó directamente frente a Emilia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras hablaba, una sonrisa de suficiencia de repente se extendió por su rostro. Además, hay un poco de egoísmo de mi parte en esto también. Puck hizo un guiño cursi, luego sacó su tierna lengua rosada y dijo: como padre anciano, ha pasado tanto tiempo desde que recibí una sonrisa de mi hija, eso es un grave incumplimiento del deber, ya sabes. Honestamente, Puck está diciendo esas cosas extrañas de nuevo. Emilia sonrió impotente, extendiendo ambas manos para acunar suavemente a Puck, encontrándose con su mirada. Gracias, Puck. Sé que siempre estarás a mi lado, ¿verdad? Emilia mantuvo su sonrisa mientras le preguntaba suavemente. Pero por supuesto. Después de todo, amo a Lia sobre todo. Puck se puso las manos en las caderas y lo declaró con orgullo y confianza práctica. Pero en un lugar que él no notó, Emilia bajó lentamente la cabeza, un destello de color rojo sangre irritable brillaba en sus ojos. Mentiroso. Él me engañó. Mentiroso, me engañó. Si eso fuera cierto, ¿por qué, de vuelta en el santuario, tomó la iniciativa de disolver su contrato con ella y abandonarla completamente solo? Si no hubiera sido por Subaru, ella realmente no tenía idea de en qué se habría convertido. Probablemente se habría vuelto loca en medio de juicio tras juicio, ¿no? Así que es Puck quien tiene la culpa, es Puck quien no cumplió su promesa correctamente. Con la cabeza gacha, Emilia volvió a estar envuelta en un aura sombría, obsesiva y de baja presión. Pero en ese momento, Puck de repente saltó de la palma de la mano de Emilia y presionó su frente contra la de ella, cerrando los ojos contento mientras decía: Lia, por favor, créeme. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Emilia sintió el calor entre sus cejas, y los sentimientos transmitidos a través de ellas, y su cuerpo rígido se relajó poco a poco. De hecho, pasara lo que pasara, Puck la amaba, de eso no había duda. Aunque Emilia todavía se sentía agraviada porque Puck la había abandonado en el santuario, y pensaba que Puck era un gran tonto. Pero Never no importa. Puck debería ser feliz todos los días.
Emilia levantó la cabeza, mirando a Puck con una mirada tierna pero indefensa, diciéndose en silencio en su corazón: Subaru, créeme. Pase lo que pase, estaré a tu lado, bien, no creo que me equivoque. A un lado, Betty miraba fijamente cada interacción entre Emilia y Puck. Al mismo tiempo, sus manos nunca se detuvieron, anotando hasta el último detalle en su pequeño cuaderno. Lo aprendí, supuse, realmente lo aprendí, supongo. El hermano mayor vino en persona a enseñar el método de cultivar el afecto con el contratista, ¡qué absolutamente precioso! Venga la próxima vez, esto seguramente se puede aprovechar en Subaru, supongo. En ese momento, la carita de Betty estaba enrojecida de emoción, en parte por timidez. Pero más que eso, fue imaginar el impacto devastador que tendría cuando ella le dijera esas palabras a Subaru algún día. ¿Quién le dijo a Subaru que siempre me lanzara esas líneas cursis y cosquilleantes antes? Esta vez es el turno de Betty, supongo. En un lugar en el que nadie más se dio cuenta, Betty plantó orgullosamente sus manos en sus caderas, completamente complacida. Y pronto terminó el pequeño interludio, y la atención de todos volvió una vez más a ver la pantalla.